Nace el día y mi pueblo se levanta. Se van vistiendo sus calles. Se prepara la jornada. Estamos en Los Rosales. Lo que fue una barriada se ha transformado y sabe que no ha de envidiarle nada a otros núcleos con linaje y siglos a su espalda. Estamos en Los Rosales, en la vega del río Guadalquivir, entre Córdoba y Sevilla, núcleo de población surgido a raíz de una estación de tren en límites municipales de Tocina, Villanueva del Río, Cantillana y Carmona. La rutina diaria nos deja poco tiempo a pensar en cuestiones como ¿por qué hemos venido a parar a este punto del mundo? Detrás de esta pregunta hay muchas familias humildes que un día tuvieron que dejar su pueblo de origen para forjarse un futuro. Gracias a ella, hoy existe Los Rosales. Bueno, hay algunos días que actuamos la Academia de Flamenco y las que no actúan pues vienen a vernos. La nube que es una atracción que va subiendo para arriba para abajo y dando vueltas. Pues me monto los tornos, me busco a mis amigos. Yo me monto en cacharros, pero hay uno que me da miedo. Yo vino de la fiesta del pueblo y me gustó mucho el 28 de diciembre porque nos disfrazamos. Las elecciones de los animados, por ejemplo. Semana Santa, pues ver los pasos cuando salen. La de Fátima. Ir al recinto ferial y hacemos una fiesta. Se suele cantar artistas, solemos comer allí. Pues la feria, el día de Andalucía pues, y en bici desde el recinto hasta la parte del pueblo. Estoy con mi familia y hacemos una barbacoa y bebía agua con mi amigo. En la romería pues exploramos, pasamos una aventura, más o menos. Pues vamos andando detrás de la Virgen y cuando llega allí la Virgen, pues le cantamos. Y a mí me gusta mucho bailar flamenco y entonces me pongo yo a bailar flamenco y a mí me encanta y todo. Pues vamos a la playita, jugamos, comemos, hacemos una barbacoa, estamos allí celebrando, vamos vestidos de... así como un vestido de flamenco. Cuando chicos, pues la idea nuestra, no teníamos otra, era saltarnos la valla, para ir, y allí aquello era el campo de batalla, con piedra, con espada, con lo que pilláramos, con los de las arenas. Que si yo algún día me rapara la cabeza, más de 10 cicatrices puede que tuviera. Tengo cicatrices, tengo la frente abierta. Esto no es de nacimiento, esto es de una pedra que me pegaron. Me dejaron seco, tirado, muerto. Y don Eduardo fue el hombre valiente con rapas hirviendo, arroz vivo, ahí me las puso. Y decía, vamos a ver si dejar más niños pero en fin, como tenéis más, éramos 7, pero... Uno de un barrio con otro de otro. Pues que te cayera malamente. De hecho, yo tengo aquí una señal de una pedrada. Poníamos terrones y hacíamos una pared de terrones de cuando habían arado las tierras y ahora nos tirábamos terrones. Algunos cogían una piedrecilla y claro, porque como te dieran una piedrecilla. Me clavaron una flecha que se quedó clavada en la espalda, que eran los juncos de las neas, y en la punta le poníamos un platillo de la cerveza machacado y era la punta. Y jugábamos un barrio contra otro. A ver, que yo siempre era el capitán, pero siempre salía herido, siempre. En lo que era el triángulo de la estación, de un campo negro porque la tierra muy negra, claro, las máquinas pues estaban alrededor y ahí lo que había era carbonilla, que si te caía echaba la rodilla abajo, pero... Pues la plaza San Fernando, ahí se va rompiendo muchos cristales porque estaba la azucarera, la casa de la azucarera, entonces estaban todas habitadas, ¿no? Sí, y el centro, digamos, era la plaza de la iglesia.
Entonces aquello era un bullicio, vamos. Allí quedábamos todos y allí jugábamos a todo. Jugaba al truque, al elástico, al esconder, ese era nuestro juego. Al pincho, que como estaban las calles, que estaba sin asfaltar, lo que echábamos era el pincho. Y tan tranquilo como no hoy en día, que hay muchísima circulación de coches. Antes igualmente era poco lo que había de coches y podías jugar perfectamente en la calle y era un juego bastante bonito. En el canal nos bañábamos, pues estábamos deseando que llegara el verano para irnos a bañarnos con las ruedas de los tractores, y nos metíamos allí en las compuertas y disfrutar de lo que hacíamos, porque era lo que teníamos. O sea, el cine que había aquí era de los panaderos que había en Tocina, que los Capillas le decían. Ese era el cine. Después ya digo, después del cine Moreno, que también, eso ya he perdido todo. Y yo recuerdo que me tenía que llevar la silla de mi casa para ir al cine. Después pusieron las sillas de madera todas pegaditas y aparte del cine daban espectáculos ahí en ese sitio. Cantadores de aquella época que venían a cantar ahí, los gorditos de Triana, la niña antequera, gente así como esa vinieron a cantar ahí. La primera película que hicieron en el cine fue de Carlos Arruza, Mi reino por un torero. Y estábamos muy contentos porque no había otra cosa. Y recuerdo también cuando ardió el cine ese cine ardió, no sé por qué, pero una noche aquello salió, como era de corcho el techo y era todo aquello salió ardiendo, que un susto tremendo, y tuvieron que venir hasta los bomberos y todo. El cine Moreno me parece que costaba una peseta, nosotros íbamos casi todas las noches, lo que pasa es que nos colábamos. La primera película que en el cine Moreno se dio fue El árbol del ahorcado, de eso, vamos, yo creo que era esa. Porque hay una película que la recuerdo que me gustó muchísimo, que fue El derecho de nacer. Bueno, que el cine de verano de Moreno es donde está hoy la tienda de que era el Spa. El cine de verano. Hacía la ropa polvo, las artillas con ese búcaro ahí, con el botijo. Si bebías del botijo era un precio y si bebías en un vaso era otro. Mi tía Carmen tenía 6 hijos y mi madre los tenía nosotros 3. Bueno, pues ellas sacaban la entrada, para ellas 2. Entraban con la entrada ellos 2 y un chorro de niños que íbamos todos detrás, tú fíjate. A Pepito lo teníamos loco, al portero. Yo he ido muchas veces, cuando no había televisión, lo íbamos a la cantina de la estación y ahí pues tiramos 2, 3 o 4 horas, todo lo que nos venía bien. Información y Turismo nos regaló un televisor, de los pocos que había entonces, nos regaló un magnetofón y con aquello empezamos. Entonces la gente ya tenía un sitio, la gente joven tenía un sitio donde reunirse. El Triángulo era un lugar de reunión de toda la juventud de entonces, de 8 o 10 años hasta 15 o 16 o 17, y allí pues teníamos toda clase de juegos. Allí poníamos nuestro tocadiscos, se formó un grupo de música, Salvador Moya era el cantante, Antonio Martín tocaba la guitarra, Manolo Porro tocaba la guitarra y la batería la tocaba Pago Bombona. El tiro brinco, exactamente, el tiro cire, eso era. De primero no estuve. El grupo se formó, que lo formaron Paco Jerez, no me acuerdo del nombre, hace ya muchos años que no lo veo, Fenoy y el Manuel Luna, el que llevaba la Peña Bética de Guadalajara, lo formaron. Entonces había 2 personas más con ellos en el grupo y entonces pues por lo visto no iban, ¿no? Entonces pues un día me llamaron a mí para que fuera con ellos y a partir de ese día pues ya estuve con ellos hasta que el grupo se deshizo. Decía: como si fueran hermanos, estos 2 pueblos se llevan. Estos 2 pueblos se llevan como si fueran hermanos, como si fueran hermanos, como si fueran hermanos, y estos 2 pueblos se llevan. Estos 2 pueblos se llevan, Tocina y Los Rosales, Tocina y Los Rosales. Cuando Los Rosales llora, Tocina va a consolarle.
Tocina va a consolarle cuando Tocina está triste. Venimos los azares para poder divertirte. Teníamos tan solo 15 años, pero haciendo fiestas conseguimos algunos medios para comprar esa primera emisora que tenía muy poca potencia y contamos la verdad que con la ayuda de algunos adultos, entre ellos Feli el cura, el director Manuel Navarro del colegio que nos cedió el sitio y también técnicamente y organizativamente pues Luis Sánchez Álvarez y Manuel Sánchez Álvarez, los hermanos franceses, ¿no? Como se les conoce. Pues el primer nombre que tuvo la radio fue Onda Límite, después pasó a llamarse Radio Rosales y los integrantes han sido muchos. Quizás desde el principio pues estábamos yo, estaba Marlín Ortiz, estaba Ale, estaba Pepe, conocido como Pepe Máquina, Pepe Pastilla, conocido como Pepe Pastilla, que todos esos motes vienen precisamente de aquella época en la que nos gustaba apodarnos como los famosos DJ del momento. Y muchas otras personas que participaban, estaba Carly, Benítez, al final sé que me voy a olvidar de muchos y me lo van a reprochar. El Cani, Manuel Casquero, había muchas personas de Tocina, aunque la radio era de los Rosales, muchas personas de Tocina que también participaban en programas, desde Miriam, en fin. Entonces sí es cierto que durante muchas horas la oferta que dábamos se centraba en música, porque entre otras cosas éramos personas muy jóvenes y aunque había programas de flamenco, incluso llegó a haber un programa de cosas de estas de cienciología y lo paranormal, que tuvo mucho éxito. Recuerdo con mucho cariño también un programa que dedicábamos a las citas amorosas y a leer cartas de amor y ese tipo de cosas. En Moriño, padre tenía un pequeño bar y tenía sus futbolines y eso es lo que el juego que teníamos. Para el salón recreativo que estaba al lado de la plaza de la iglesia de los Rosales, también en un momento jugando al billar y jugando a futbolín y a juegos que ahora interesan poco, porque de hecho lo hemos instalado en los centros de ocio y eso, y vemos que ahora pues la tendencia es a cosas más digitales y más innovadoras. El paseo la misma carretera. Ahí se daban un paseo para allá y paseo para acá y se cruzaba uno con las niñas para allá y para acá y así sucesivamente. Y ya está. Y ya está. Porque yo recuerdo que con 15, 16 años, 17, nos sentábamos ahí en el bar de Loreto, que es donde ha estado la caja rural hasta ahora. Nos sentábamos en el bar de Loreto, ahí, y ahí hablamos. Sentábamos los chavales, 8, 10, 15, yo qué sé, los que nos juntábamos allí y allí hablábamos de todo. Yo me acuerdo que muchas veces decía yo, digo, coño, hablábamos hasta de política. En época en la que estamos de Franco, hablamos hasta de política. Se bailaba mucho que hoy el bar de Rey, ¿no? El restaurante Rey, ahí la madre tenía un patio muy grande y los chavales le alquilábamos al abuelo, le alquilábamos lo que era el patio. Y ahí con un tocadisco, ahí poníamos las canciones y ahí bailábamos y echábamos el... Íbamos al baile de Jacinto, la terraza, que es Nicolás, no nos dejaba entrar porque decíamos que éramos jóvenes. Mi padre le tuvo que hacer un escrito, que se lo llevé yo en mano, como que ya me daba el permiso, teniendo la edad, ya tenía el permiso de todo, ahí se bailaba de todo, lo mismo un rock and roll, que la yenca, que todo. Hubiéramos visto. Sí, el baile de Jacinto siempre estaba lleno, la verdad. De Brenes, de San Jerónimo también había mucha gente. Éramos de aquí, de Sevilla, de Carmona, de todos lados venía gente aquí al salón de Jacinto a bailar. Aquello era un boom. Ya después, un poquito más mayor, pues íbamos a la discoteca de La Sandra, de Fermín. Bueno, estaba el pub también, pero el pub, donde está ahora Casa Citana, el bar de Rafa, ahí hay un pub. Sí. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Había un pub, era un pub, con música, con sillones. Sí. Los Rosales era un pueblo de referencia en donde venían personas de todos los pueblos a salir. Curiosamente los domingos se salía, no solamente los viernes y sábados noches, sino el domingo por la tarde era un día en el que había tantas personas como podía haber sábado por la noche y había bares de referencia como mi
mítico barrio que ya no existe, donde venían muchos moteros. Rollo hippie, bohemio, pero gente guay. Estaba a gusto, entrabas y no te sentías observado. Cuando veían los trenes de Brenes, de Cantillana, Que se ponía Rosales, aquello a era bandera. increíble, los domingos a mediodía era increíble. Cuando salíamos estaba la botellona a la urba y después salíamos a la Glamour, a la Steel, teníamos las dos opciones y la verdad que era bastante, ¿verdad? Te lo pasaba bastante bien porque venía mucha gente de fuera, de Sevilla, de autobuses y todo. Nos íbamos primero, quedábamos en el Crisis, que lo llevaba Teri Manola, y allí cogíamos, quedábamos allí, comprábamos lo que es los lotes y demás en lo de Xema, un chaval de la Monta, y después nos íbamos a hacer botellona. Y después de la botellona, pues nos veníamos a Arjou, nos veníamos al Nodo, y hacíamos siempre la misma ruta. Y acabábamos siempre en lo que es en la disco, en la Glamour, en la Zandra, en la que estuviera mejor. Luego, los bares que han ido saliendo a raíz de ahí nunca han sido discotecas, han sido más bien pubs. El Ramsés, Donde Siempre, el Nodo, el Tesa, ahora el Guateque también. Porque esto es parado, esto es sentarte en un sitio, tomarte una copa y ya está. Si me apura, si la gente sale, se puede llenar de los 3 bares de copa que vemos, aquí ahora mismo en Rosales, uno y el otro se puede mantener, el otro se queda vacío seguro. Los 3 llenos no vamos a estar nunca, porque no hay gente para eso y la juventud se va. Pues la juventud los sábados por la noche pues se va a otros pueblos sobre todo porque hay discotecas, hay sitios donde la edad lo permite y donde uno está a gusto, ¿no? Antes se paraban más aquí porque también teníamos más alternativas. Sí que es verdad que una vez que conoces otros pueblos, Sevilla capital, pues esto se te queda chico.